Bueno, entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Recuerden cerrar los micrófonos, por favor, al entrar. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Una consulta, profe. Aparte Sí, de la bibliografía que nos recomienda, ¿vamos a sí. tener módulos o apuntes que podamos descargar para tener el material que vemos? Como tuvimos, por ejemplo, yo hice biología y teníamos todos los módulos y los podíamos imprimir, o bueno, ahí teníamos todo lo que se vería en la clase. Claro, en nuestro caso va a estar disponible el libro, el de botánica, el de morfología de las plantas superiores, el de Valla para descargar, y ese va a ser nuestro material. Ahí van a estar todas las cosas que vamos a ver. Está bien. Bueno, Ahí lo van a tener. perfecto. Profe, ¿ese libro lo Sí. tenemos, está en biblioteca? ¿Se puede buscar en biblioteca o no? ¿O solo está como material en el campus? Va a estar. Le tengo que preguntar a Clara eso, porque no sé si está en biblioteca, me mataste ahí, me hiciste una muy buena pregunta. Muy bien. Mañana lo voy a hablar con Clara, a ver qué me dice. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, y entonces, sí, esto es lo que yo le decía de Linneo, ¿sí? De la taxonomía binomial, ¿sí? La sistemática binomial. Entonces, la especie es Populus alba, ¿sí? Populus refiere, ¿sí?, a el epíteto genérico, ¿sí? Alba al específico, ¿sí? Entonces, genérico significa que Populus, ¿sí?, es un género que tiene muchas especies. Entonces vamos aquí. Populus alba, que es el álamo blanco, ¿sí? También a veces llamado álamo plateado, ¿sí? Pero también hay otros populus, otros álamos. Álamos hay muchísimos, no solamente está el plateado. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar en los otros álamos? En vez de ser alba, no sé, va a ser populus, no sé, europeos. Populus, no sé, y lo que pueda hacer, pero populus no va a variar, porque ese es el epíteto genérico del género populus, que involucra varias especies. O sea, ¿qué comparte? ¿Qué hace que populus involucre a todas estas especies? Y que todas esas especies se parecen en algunos rasgos, ¿sí? Ya sea en tipo de raíz, tipo de corteza, tipo de flor, ¿sí?, tipo de hoja. Y hoy en día lo que más pesa para que algo esté dentro de un mismo género, el género Populus, ¿sí?, son los genes. Pero hasta antes de la biología molecular, lo que más pesaba para que algo, un organismo vegetal, esté dentro de un género y sean parte de ese género formando como una especie, era la flor. Y la flor hoy en día también pesa mucho para la taxonomía, para identificar especies, ¿sí? Y vamos a ver después la anatomía floral y cómo vamos a estar mirando las flores para sacar los caracteres que después nos van a servir para la taxonomía, ¿sí?, para identificar a esas plantas. Entonces, la taxonomía, ¿sí?, lo que tiene ciertas jerarquías, ¿sí? Y esas jerarquías son cada vez más abarcativas, si la vemos de abajo hacia arriba, o cada vez más finas, ¿sí?, y menos abarcativas, más puntualizadas, si la vemos de arriba hacia abajo. Entonces, el reino, que es lo que tenemos acá arriba, es lo más abarcativo. Es el reino Plantae. Dentro del reino Plantae están las plantas verdes, terrestres, los musgos, ¿sí?, los helechos, y también las algas, que son acuáticas, ¿sí? Pero dentro de ese reino tenemos una gran diversidad de plantas, y hay diferentes tipos de plantas de acuerdo a la evolución. O sea, filogenéticamente están muy separadas, porque evolutivamente son muy diferentes un alga de un árbol. Pero tienen todas que pertenecen al reino Plantae, son plantas, en definitiva, ¿sí? Ya sea plantas acuáticas como las algas,
o plantas terrestres como los árboles, ¿sí? O los musgos, o los helechos. ¿Me explico? Sí, sí, profe, sí, perfecto. Sí, Ahora, luego del reino tenemos la división, y ya la división ya no es tan abarcativa. Dentro de la división ya vamos a dividir, ¿sí?, diferentes organismos vegetales. Entonces vamos a tener la división magnoliofita, que es esta, que va a hablar de todas las plantas terrestres, ¿sí?, exceptuando musgos, ¿sí?, musgos y helechos, que van a estar en otra división. Y las algas van a su vez estar en otra división. O sea, vamos a tener un reino y después vamos a tener varias divisiones. División magnoliofita para las plantas con flor terrestres, ¿sí? División licofita para los helechos, ¿sí? Después vamos a tener otra división, que ahora no me acuerdo el nombre, pero termina en fita, ¿sí?, para los musgos, ¿sí? Y otra división, ¿sí?, que es para, división briofita, sí, es para los musgos, ¿sí? Y división, ¿sí?, ficofita para las algas, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí ya nos dividimos y ya no es tan abarcativo, ¿sí? Es menos abarcativo, ¿sí? Es más puntualizada la división. Entonces, dentro de la división magnoliofita, que son las plantas con flor terrestres, tenemos algo que es más puntualizado también, que son las clases. Entonces, dentro de las clases, ¿sí?, vamos a tener, ¿sí?, varias clases de plantas terrestres con flores, ¿sí? Y esas clases se van a estar dividiendo, ¿sí?, de acuerdo al tipo de flor que tengan. Si tienen flores más evolucionadas o menos evolucionadas, ¿sí? Y dentro de la clase vamos a tener una división más, que acá, un orden más de magnitud, que acá no aparece, que es el género, que es mucho más restrictivo. Y dentro del género vamos a tener familias, ¿sí? Por ejemplo, el género. Acá en la Pi- diapositiva que está mostrando figura género, pero figura familia por encima de género, como si Está al familia revés. fuese más abarcativo. ¿Está al ¿Dónde está revés? dónde está el Clase, género? familia y género. Yo no lo veo. En A ver, donde está el álamo blanco, que es una especie, división, clase, familia y género. El género está abajo. Sí, Sí, porque acá hay una... está al revés. Sí, no. Perdón, género no. Entre división, entre clase y familia falta uno, que es orden. Perdón, orden. Ah, Es clase. división, clase, orden, familia, género, ¿sí? Ah. Entonces, y clase tiene otra, fíjense que plantae termina en AE, ¿sí? La terminación AE en botánica es sinónimo de reino. División termina en fita, TH-I-T-A, es sinónimo de división. Clase, ¿sí?, no termina en ales. Ales es la terminación de orden, eso corríjanlo. Orden es ales, ¿sí? Clase, yo ahora no me acuerdo, se los voy a decir después, ¿sí? Clase es ópsida, terminación ópsida. le dejé la merienda a los dos en la mesa. Por favor, los micrófonos. Clase es ópsida y orden es ales. Entonces, en el ejemplo de acá tenemos, ¿sí?, que el populus, que es el álamo blanco o álamo plateado, ¿sí?, pertenece al reino plantae, obvio, porque es una planta. A la división magnoliofita, porque es una planta con flor terrestre, ¿sí? Al orden Malpighiales, ¿sí? A la familia Salicaceae, ¿sí?, al género Populus, y es la especie Populus alba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La clase es más abarcativa que el orden, que acá no figura. Y el orden, ¿sí?, siempre va a involucrar varias familias. ¿Sí?
Y la familia va a tener varios géneros adentro. Entonces, por ejemplo, la familia Salicaceae, que es esta, que es la familia de los sauces, va a tener el género Populus por un lado, y el género Salix, con X, por el otro, que el Salix son todos los sauces. Entonces, esa familia tiene dos géneros, en principio, porque no me acuerdo de los otros, que es Salix y Populus. Y lo mismo va a pasar con Salix. Salix, que es el género de los sauces, hay un montón de sauces, ¿sí? Sauce llorón, el sauce criollo, los diferentes sauces madereros, ¿sí? Sauce eléctrico, todos esos, ¿sí? Son diferentes especies. Va a ser Salix humboldtiana, Salix bonariense, y así, ¿sí? Pero el género va a ser el mismo, Salix, porque engloba a todas las especies, ¿sí? De sauce que hay. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Sí, profe, pero es un Sí. montón. Es un montón. Es que eso es lo que yo les estoy diciendo, que la botánica tiene mucha terminología. Pero bueno, igual no se preocupen porque en el jardín botánico vamos a ver mucho de esto también. Vamos a repasarlo, ¿sí? Y lo vamos a ver en vivo y en directo para que no les quede tantas dudas, ¿sí? Significa que cuando uno dice populus, sabemos que estamos hablando de Salix. ¿Cómo es que esos saberes que se van acumulando? Populus y Salix son géneros, ¿sí? De una familia. Son parientes, ¿sí? Son parientes. Sí, O sea, supongamos, mi apellido es Benavides, ¿sí? Yo me caso, supongamos por decir un nombre, con Belén Rubio, que no sé ni quién es, pero bueno, Rubio es el apellido de ella, tiene la familia Rubio, ¿sí? Y yo tengo la familia Benavides, pero cuando nos casamos, vamos a pertenecer a la familia Benavides, ¿sí? Por ley, lamentablemente, ya sabemos, hoy, por suerte, también las mujeres pueden poner su propio apellido, pero supongamos que vamos a estar todos bajo la familia Benavides, ¿sí? Si tenemos hijos, van a ser como los géneros, ¿sí? De esa familia, porque cada hijo después se puede engendrar y poner, ¿sí? Y tener sus propios hijos. Esto es lo mismo, o algo parecido, ¿sí? Populus y Salix serían hermanos que pertenecen a la familia Salicaceae, ¿sí? La familia Salicaceae tiene dos hermanos, Populus y Salix. A su vez, Populus puede tener hijos que son las diferentes especies de Populus que vamos a tener, los diferentes álamos. Y a su vez los sauces pueden tener hijos, que son los diferentes sauces que van a existir. ¿Sí? ¿Me explico? Pero no son especies iguales, Populus y sauce, No. porque si uno mira un álamo y un sauce se da cuenta que no son la misma especie. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. O sea que Populus es para los álamos. Populus son los álamos. Nada más. Claro, sí, sí, sí. Todos los álamos son Populus. Ahora, ¿qué Populus. álamo es? Va a ser el epíteto específico. ¿Sí? Exacto. Lo mismo va a ser, todos los sauces van a ser Salix. Ahora, ¿qué sauce es? Va a ser el epíteto específico, lo tengo que clasificar. Tengo que ver la flor y determinar, de acuerdo a la flor que tiene, la morfología, que lo vamos a ver en un par de clases, qué sauce va a ser. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro, siempre. Gracias. Porque el asunto es que, o sea, visualizo que hasta orden, en este caso Malpighiales, hay una característica visible y clara, según dijiste, hasta orden, es por el tipo de flor, por el, digamos, el grado de evolución de cada flor o la complejidad Claro, o algo así. claro, Bien, exactamente. bien. Ahora, el resto de las clasificaciones, familia, género, ¿cuáles son las características que agrupan a cada una de estas? ¿Hay una lógica para esto? Sí, hay una recontralógica que es la morfología floral. ¿Sí? Porque una cosa es la evolución de las flores, ¿sí? Que va de una complejidad mayor de una menor complejidad a una mayor, y a veces de una mayor complejidad a una menor, de acuerdo al tipo de evolución que veamos. ¿Sí? Y hay unas flores muy básicas y otras más modernas. Entonces ahí nos permite diferenciar. ¿Sí? Y a veces, en los grados más altos, división, ¿sí? Y clase,
o a veces hasta orden también, no solamente nos fijamos en la flor, sino también en otros caracteres más groseros. No sé, tipo de hoja. Que ahora cuando veamos los tipos de hoja vamos a ver que hay un montón de tipos. Entonces, ¿por qué el hombre o la humanidad tanto busca diferenciar los tipos de hoja? Y porque los tipos de hoja también nos pueden diferenciar a nivel de orden o de división, ¿sí? O los tipos de ramificación, o los tipos de raíz, ¿sí? Nos pueden ayudar a diferenciar. Pero hay caracteres mucho más finos, como vamos a ver, las flores. ¿Y por qué se eligieron las flores? Porque las flores, ¿sí?, son únicas para cada especie. Cada especie tiene una flor única, determinada. O sea, el Populus alba, con respecto a otro Populus, a otro árbol, va a tener una diferencia mínima en la flor, pero la va a tener. ¿Por qué en la flor? Y porque la flor es el órgano reproductivo sexual. Si en alguna parte de la flor no coincidiera, no se va a reproducir. Entonces ya es una especie diferente. ¿Me explico? Sí, Sí. te sigo. Y ahora, con esta otra diapositiva, ¿sí?, que vamos a ver ahora, a ver si la encuentro acá, o está en otra. Creo que está en la clase que viene. Sí, está en la clase que viene. La clase que viene, porque la clase que viene vamos a profundizar más en lo que es taxonomía. ¿Sí? Vamos a profundizar más. Pero, ¿qué pasa? Las familias ya tienen muchos más caracteres incluidos que las diferencian del resto de las familias. ¿Sí? Y un género, ¿sí?, son muchos más caracteres ya que te diferencian entre géneros. Y ni que hablar las especies. Cada vez hay más caracteres más específicos, ¿sí?, que hacen única a esa entidad biológica por la cual podemos diferenciarla como especie. Pero lo más importante para diferenciarla como especie es que no se reproduzca entre sí. Si una vez que yo veo que hay, ¿sí?, dos organismos vivos, vegetales, que no se pueden reproducir entre sí, pero son muy, muy parecidos, yo ya sé que son especies nuevas. Ahora, tengo que buscar después caracteres morfológicos o moleculares que me permitan diferenciarla, ¿sí? Y a nivel de Profe. especie ya esa diferenciación es muy fina, sí. No, perdón, que me acuerdo que en biología insistíamos en que más allá de que se reproduzcan entre sí, era que su descendencia sea fértil, porque veíamos el ejemplo de la mula, como que ver, no sé, pienso en la botánica, capaz vemos que dos flores se reproducen, o sea, dos especies entre sí, pero después hay que ver si si tiene semillas fértiles, ¿no? Como no es solo ver si se reprodujo. Claro, bueno, eso es muy interesante. Es muy interesante lo que mencionás. El tema es que las plantas tienen una facilidad muy, muy, pero muy grande para hibridizarse. Entonces se hibridizan. Entonces a veces hay híbridos. Y es otro tema más ahí difícil, por eso a veces recurren mucho a lo molecular para diferenciar dos especies de plantas, porque por ahí no es que el ADN se mezcló y se formó una cigota, sino que se hibridizó. Y de alguna manera la planta sobrevivió y está ahí como híbrido, y eso pasa con la papa muchas veces. Bueno, ahora vamos a ir viendo más cosas de esas raras que tienen los organismos vegetales. Pero bueno, por ahora quedémonos con esto de los caracteres, ¿sí? Y viendo los diferentes tipos de clasificaciones que con la próxima clase teórica vamos a profundizar para terminar de entender esto de la taxonomía, ¿sí? Yo sé que hoy se van a ir con muchas dudas, pero créanme que la clase que viene, el lunes próximo no, al otro lunes, ¿sí?, vamos a profundizar. Igual ya, antes de la próxima clase teórica vamos a tener la primera clase práctica en el jardín botánico y ahí, bueno, muchas de estas cosas se van a destrabar. Eso se lo prometo porque viéndolo ahí va a ser más fácil. Bueno, esto es un poquito de historia, ¿sí? Que bueno, ya la vamos ahí, si quieren, que la quiera ir leyendo, no es del todo importante para la materia, porque está acá porque es una cuestión mínima, detalles, que habla un poquito más o menos de la clasificación, en qué momento la humanidad empieza a clasificar o empieza también no solamente a clasificar las plantas, sino a anotar las plantas y a ver
el nacimiento de la botánica como parte de la ciencia, ¿sí? Y bueno, esto es un poquito qué es la botánica. Denme un segundito, ya vuelvo. Ahora sí, mil disculpas. Bueno, recién vimos la parte, ¿no?, de la historia de la botánica, y bueno, acá en la Argentina también tiene una historia botánica, y la botánica en Argentina nace, ¿sí?, en los años 20, ¿sí?, 1920, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, más específicamente en la Facultad de Agronomía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Cuando desde esa facultad se decide, ¿sí?, llamar a alguien para que venga a formar en botánica a los egresados de esa facultad, ¿sí? O sea que en la Argentina la botánica nace desde la agronomía, la botánica clásica, ¿sí?, que siempre estuvo, ¿sí?, asociada, más que a la agronomía, ¿sí?, al naturalismo, ¿sí?, al naturalismo, y luego a la biología, ¿sí? Entonces, ese primer botánico se llamó Lucien Haumann, con H, Lucien Haumann, que es el nombre que hoy lleva el jardín botánico que él mismo fundó, ¿sí?, en la Facultad de Agronomía de la UBA, jardín botánico Lucien Haumann. Sí, ese señor, Lucien Haumann, era belga, y vino a la Argentina en los años 20 y, bueno, los años 10, no me acuerdo, 1910, por ahí, 1920, y empezó a formar botánicos acá, ¿sí? Durante varios años estuvo en la Argentina y durante esos años formó muchísima gente, ¿sí? Y uno de los botánicos, si no el más famoso que formó, fue Parodi, ¿sí? Parodi, que fue un botánico excepcional, ¿sí?, uno de los botánicos más importantes que tuvo la Argentina, ¿sí?, y Latinoamérica también. Él hizo un estudio exhaustivo, ¿sí?, de los cereales, su tema de trabajo eran los cereales, ¿sí?, y trabajó muchísimo con cereales ancestrales, ¿sí? Hay una historia que cuenta que él fue, ¿sí?, a un museo de Londres a estudiar cereales, y cuando estaba ahí se robó material histórico de los primeros trigos de la humanidad, ¿sí?, los primeros trigos de la humanidad. Esos trigos tienen más de 10.000 años, ¿sí? Y él se trajo material de ahí, ¿sí?, y lo tenía acá en Argentina. Nadie se enteró. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, cayó la guerra, ese museo vuela y se prende fuego y se pierde ese material. Se pierde por completo. Dejó de existir muestras vivas del trigo, ¿sí?, originario, del cual la humanidad selecciona el trigo y lo domestica, ¿sí? Y bueno, tuvo que admitir que se lo había robado, pero bueno, también eso, que había cometido alguna falta muy grave, era robarse semillas y traerlas a otro país, fue salvado por el hecho de que gracias a ese robo se mantuvieron las semillas ancestrales de la humanidad, ¿sí? Y eso es una anécdota que cuentan de este botánico tan famoso, Parodi, que bueno, se hizo muy, muy famoso por haber hecho un manual botánico de taxonomía, que se llama El Parodi, está conocido como El Parodi, ¿sí?, donde están clasificadas todas las plantas, ¿sí?, exóticas, ¿sí?, y cultivadas de la República Argentina. Es conocido como El Parodi, ¿sí? Este Parodi entonces fue discípulo de Lucien Haumann, ¿sí?, que fue el primer botánico de Argentina. Luego Parodi forma, así como a él lo formaron, forma a otra serie de botánicos, ¿sí?, donde se destaca un botánico muy, muy importante, que fue Ángel Cabrera. Ángel Cabrera, si no fue el botánico más importante del país, sí, superando a su maestro Parodi,
estuvo ahí muy cerquita, ¿sí? Donde Cabrera ya desarrolla las floras, y él hace la flora de la provincia de Entre Ríos, la flora, ¿sí?, de la provincia de Salta, la flora de la provincia de San Juan, la flora de la provincia de Buenos Aires, la flora de la provincia de Chubut, y así. Y también desarrolla la fitogeografía de Sudamérica o de Latinoamérica, no me acuerdo bien ahora. La cosa que el tipo logra, ¿sí?, establecer la fitogeografía también de Argentina, o sea, hizo aportes a la botánica de niveles exorbitantes, ¿sí? Desarrolló la botánica como nunca nadie, ¿sí?, en la Argentina, botánica clásica, ¿sí? Recorrió el país a caballo y a pie, de esa manera pudo describir las diferentes zonas fitogeográficas que vamos a ver más adelante en la materia, ¿sí? Y este señor Cabrera, ¿sí?, ¿sí?, forma a otros botánicos, que son botánicos que algunos siguen vivos en la actualidad y algunos fueron profes míos, ¿sí?, en la facultad. Y algunos fueron profes de otras personas en la Facultad de Agronomía de la UBA y en las diferentes facultades de biología importantes del país. Córdoba, ¿sí?, Tucumán, La Plata y Buenos Aires, ¿sí?, que son las 4 universidades más antiguas e importantes del país. ¿Sí? En esos lugares hay botánicos formados por Cabrera, que a su vez los formó Parodi, que a su vez los formó Lucienhaum, ¿sí?, que vienen de la línea fundacional. Y hoy en día, obviamente, hay botánicos ya de quinta, sexta generación, ¿sí? Pero todos descienden de ese botánico, ¿sí?, belga, Lucien Haumann. Y esa es un raconto, ¿sí?, algo cortito de la historia, ¿sí?, de la botánica acá en Argentina. Y bueno, siguiendo un poquito con qué es la botánica, sí, bueno, la ciencia que se ocupa de estudio de las plantas bajo todos sus aspectos, lo cual incluye que aspectos descriptivos, aspectos clasificatorios, aspectos de la distribución de las plantas en el planeta, que esa es la fitogeografía, ¿sí?, la identificación, ¿sí?, la parte taxonómica, identificación y clasificación, es taxonomía, ¿sí?, y sistemática. Procesos internos, que sí, que tienen que ver con la fisiología, ¿sí? Organización interna y diversidad de formas, que tienen que ver con la anatomía y la morfología vegetal, ¿sí? Interacciones, que tienen que ver con todo lo que es también la fitogeografía y la biogeografía, y relaciones con el medio tienen que ver con la ecología vegetal, ¿sí? Entonces, estos aspectos dan origen a las diferentes ramas de la botánica: la sistemática vegetal, la morfología vegetal, la fisiología vegetal, ecología vegetal, anatomía vegetal, etnobotánica, paleobotánica, botánica económica, biotecnología vegetal y fitopatología, ¿sí? Esos aspectos dan origen a esas ramas. Y a su vez, cada rama, ¿sí?, tiene sus cositas. Entonces, la morfología estudia la forma de los organismos. El objetivo de la morfología es comparar la diversidad de formas actuales con las formas simples que tenían las plantas en el pasado y constituyen respecto a las actuales el estado básico o el punto de partida de cada organismo. ¿Sí? La anatomía, por su parte, es el estudio de la estructura interna de las plantas. ¿Sí? La fisiología estudia las funciones que dan, ¿sí?, a las plantas, ¿sí?, la parte, sí, cómo funciona el metabolismo, ¿sí?, vegetal, algo vamos a ver más adelante, ¿sí? La ecología vegetal estudia la adaptación al ambiente o a las relaciones de las plantas con el ambiente, ¿sí?, algo vamos a ver también más adelante, ¿sí? La fitopatología, ¿sí?, estudia las enfermedades de las plantas y sus causas, ¿sí?, que algo mínimo también vamos a ver, ¿sí? Y la botánica aplicada, ¿sí?, o la botánica económica, ¿sí?, el uso de las plantas por la humanidad, ¿sí?, básicamente. Básicamente. Perdón, la anterior es la botánica, la biotecnología, ¿sí?, que es una de las últimas cosas que se hace con todos los organismos vivos, ¿sí? Y la botánica económica, sí, es el estudio de las plantas útiles para el ser humano. Son todas ramitas de la botánica que vamos a ir viendo a lo largo de
la materia, exceptuando la paleobotánica, que no la vamos a ver. Es la única rama de la botánica que no vamos a ver. ¿Sí? No vamos a ver nada de esto. Etnobotánica la vamos a ver junto con botánica económica, ¿sí? Esas dos ramas las vamos a ver juntas, etnobotánica y botánica económica. Es el uso y el aprovechamiento humano de las plantas en diferentes espacios culturales y en el tiempo. ¿Sí? Lo vamos a ver en la última clase. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta clasificación, ¿sí? Que lo vamos a ver la clase que viene, un poco más profundo, lo que es la taxonomía, el lunes que nos veamos, ¿sí? Ya no se utiliza más y ya vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué clasificación vamos a usar en la materia. Y esto es, en términos evolutivos, la parte más paleontológica, ¿sí? Que algo también vamos a hablar en la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, no, perdón, no entendí lo que la diapositiva con el no y el gatito enojado acá hacía No, porque referencia. eso lo vamos a ver la clase la clase teórica que sigue. Ahora no lo vamos a ver a eso porque necesitan otras cosas que les quiero explicar antes para poder entenderlo más rápido. Si no, le voy a generar más dudas que otra cosa con esa diapositiva. Por eso la pasé rápido. Gracias. Bueno, y esto sí es interesante porque son preguntas que las voy a tomar seguro en el parcial. ¿Sí? ¿Qué características generales, groseras, tienen las plantas que lo van a diferenciar de los hongos, las plantas terrestres, ¿no? Que la van a diferenciar de los hongos y de las plantas acuáticas que son las algas. ¿Sí? Dentro de las plantas solo vamos a encontrar organismos eucariotas. ¿Sí? Dentro de los hongos también van a ser eucariotas, y dentro de las algas puede haber eucariotas y procariotas. ¿Sí? Primera gran diferencia. Las plantas terrestres van a ser todas multicelulares. En cambio, los hongos pueden ser uni o multicelulares, y las algas pueden ser uni o multicelulares. Todas las plantas terrestres van a ser autótrofas, mientras los hongos son heterótrofos, ¿sí? Y las algas son autótrofas, o en algunos casos pueden ser heterótrofas o fagótrofas, ¿sí? Dependiendo qué tipo de alga. ¿Sí? Las plantas pueden ser de vida libre, parásitas, simbiontes. Los hongos pueden ser de vida libre o parásitos, ¿sí? Endófitos o patógenos, ¿sí? Un tipo de simbiosis patogénica, ¿sí? Y las algas sí pueden ser autótrofas, sí, perdón, pueden ser de vida libre o simbiontes también. Las plantas sí terrestres van a tener su cuerpo, su cormo, organizado en tejidos y órganos, mientras que los hongos tienen un cuerpo no organizado en tejidos, ¿sí? Y las algas cuerpo no organizado en tejidos también, ¿sí? Para tener esas diferencias. Y estas son preguntas que van a aparecer en el parcial seguro. Preguntas relacionadas a estas, ¿sí? Grandes diferencias, groseras. ¿Sí? Profe, hace un rato había dicho que clasificar por lo que no tienen no era conveniente, ¿no? Si no lo tiene organizado en tejido, ¿en qué se organiza el cuerpo de los hongos o de las algas? ¿En qué sí? En filamentos. Ok, gracias. Cuerpo filamentoso, muy bien, muy bueno el aporte, muy rápida ahí, Feliz, muy bien. Son filamentosos, igual que los hongos, son filamentosos. Son organismos filamentosos, tanto las algas como los hongos. ¿Sí? Tenemos la botánica, plantas terrestres, micología, hongos, y ficología, plantas acuáticas. ¿Sí? Y esta es la última diapositiva. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar? Quedan 3 minutos para consultas, para preguntas, para lo que me quieran decir, algo que no haya quedado claro. Recuerden lo del 20. Sí, Mariana, perdón. Marina. Buenas noches, buenas noches. Pregunta, como el material de estudio estaría cargado, ¿son estas diapositivas que nos compartiste recién? O bueno, son los libros que nos hablaste de la bibliografía. Claro. El material de estudio es el libro de Valla, ¿sí? Botánica de Valla, Morfología de las plantas superiores de Juan José Valla. Ese es el material teórico de estudio, teórico.
¿sí? También pueden usar las diapositivas y las clases grabadas, ¿sí? Que van a quedar colgadas, ¿sí? Van a quedar todas colgadas acá, ¿sí? Y después les voy a subir yo el manual de temas botánicos, otro material de estudio va a estar disponible, que ya dije que el manual de temas botánicos es lo básico, lo mínimo e indispensable que deben de saber, ¿sí? Para profundizar van al Valla o al otro libro que les voy a subir yo, que es el Plantas con semillas de Esau, ¿sí? O sea, persona que quiera aprobar y nada más que aprobar, estudia el manual de temas botánicos. Persona que quiera ir más allá, va al Valla, y persona que quiera ir más allá, va al Catherine Esau, ¿sí? Al Esau, Anatomía de Plantas con Semillas. ¿Sí? Y yo voy a ir subiendo también material ampliatorio a medida que lo crea necesario, ¿sí? Y les voy a avisar, voy a subir tal cosa, ¿sí? Y ese material es para quienes quieran ampliarlo, ¿sí? Quieras profundizar, ¿sí? Perfecto. Está ¿Ya está bien. subida la actividad asincrónica en el campus? ¿Cómo? ¿La actividad asincrónica del campus de esta semana ya está subida o hay que esperar a lo que Hay que comentó, que se esperar cargue el hasta, 2022? sí, hay que esperar eso, que la parte de informática de la UNAUR todavía no lo terminó. Yo creo que para hoy a la Ok. noche ya va a estar, mañana ya va a estar. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, quedan 1 minuto 20, si van a compartirlo del grupo, compártanlo ya. Yo les dejo mi teléfono acá también en el chat para que la persona que decidan que vaya a ser... ahí está mi teléfono, para la persona que decida ser el delegade, el delegade, ¿sí? Me escriba un mensaje, ¿sí? Así que agenden mi teléfono ahí, ténganlo, y quien sea el delegado me escribe en este momento y ya sé que voy a hablar a través del grupo de WhatsApp con esa persona, ¿sí? Perfecto. Entonces el próximo lunes, que es feriado, igual Feriado vamos a no tener hay. actividad, pero tenemos actividad. No hay actividad. Yo la actividad la subo cuando doy la clase. No voy a darle una actividad que no tenga clase. Ah, pensé que habías dicho que íbamos a tener alguna actividad para leer. Ah, no, va a estar el material teórico de lectura, pero no va a haber actividad porque yo Listo. no doy clase, Está ¿sí? bien, está bien, está bien. Perfecto. Va a haber material de lectura. Y nos vemos el 20 en el botánico. En el botánico. Y cualquier cosa me mandan un mail a través del campus, cuando se habilite el campus, o si es muy urgente, a través de la compañera que va a ser la representación